podcast de Fundación Intecnus, un espacio en el que te contamos cómo y por qué trabajamos en ciencia al cuidado de tu salud. Estamos en la provincia de Río Negro, en San Carlos de Bariloche, en un entorno natural único, camino al Cerro Catedral. Desde allí brindamos servicios de diagnóstico y tratamiento para patologías oncológicas, neurológicas y cardíacas, entre otras. Y además, realizamos actividades de investigación y desarrollo. Para conocernos más, podés ingresar a www.intecnus.org.ar. En este episodio nos acompañan la doctora Alejandra Canals, médica especializada en clínica médica, cuidados paliativos y tratamiento del dolor, y el doctor Ignacio Rosbaco, médico especialista en anestesia y posgraduado en técnicas intervencionistas para tratamiento de dolor crónico. Ambos son miembros de la unidad de diagnóstico y tratamiento del dolor en Fundación Intecnus. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, gracias por estar acá y por dejarnos un poco ahondar en este mundo del dolor, ¿no? Esta palabra que muchas veces la usamos un montón, ¿no? Sí, la usamos un montón porque el dolor es una experiencia que la vamos a transitar todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida. En algún momento vamos a sufrir dolor. Y me gustaría como hacer hincapié en que esta experiencia es sumamente individual y singular. Esto quiere decir que no hay un dolor igual a otro. Este dolor va a depender en el momento de la vida que nos suceda, las características que tenga, la connotación que tenga y la historia que nos trae aparejado tener ese dolor. Por lo tanto, consideramos, y por eso hacemos foco desde nuestro lugar como profesionales, en abordar el dolor desde un lugar muy individual para nuestros pacientes. Eso es interesante porque muchas veces decimos el dolor es mucho, poco. Digo, si es individual es muy difícil, ¿no? Decir si es mucho, poco, más o menos. ¿Cuánto te duele? Y Exacto. Depende de cada uno, ¿o no? Sí, por suerte se han generado distintas escalas para poder llegar a un plano más objetivo para que nosotros como profesionales podamos entender el dolor que el paciente lleva a la consulta y caracterizarlo también dentro de un tiempo. Es interesante definir el dolor como agudo o como crónico según el tiempo que lleva ese paciente padeciéndolo. Y dentro del contexto clínico que el paciente tenga. Claro. No el mismo dolor no es lo mismo para un paciente quizás añoso que padece otras comorbilidades que un adolescente que a lo mejor va a tener una recuperación más rápida. ¿Hay que aguantar el dolor? Bueno, no. El dolor no hay que aguantarlo, sin ningún lugar a dudas que no hay que aguantarlo. Es un motivo que nos comentan bastante los pacientes cuando llegan a nuestra consulta, que a lo mejor ya se terminó el proceso patológico que los llevó a tener dolor y no tiene una conducta terapéutica para tomar, una cirugía que falte hacer, una fractura que ya se consolidó. Y el paciente, mucha gente le dijo que ya se iba a tener que acostumbrar a vivir con el dolor, que no había nada más que hacer. Y eso no es así, porque el dolor puede ser un síntoma de una enfermedad que a lo mejor con el paso del tiempo esa enfermedad se resuelve y el dolor se elimina o desaparece, pero muchas veces el dolor puede ser una enfermedad en sí misma, ¿no? Y cuando se cronifica y empieza a tener impacto en la cotidianidad del paciente, en la esfera psicológica, en la esfera social, en la esfera familiar, pasa a ser una enfermedad en sí misma, ¿sí? Es importante esto que señalaba Alejandra, de que el dolor es una experiencia, ¿sí? Hay que separarlo de la nocicepción, del proceso por el cual algo me pincha y me duele. Bueno, eso sí es un dolor. Pero el dolor, en tanto enfermedades, es algo mucho más complejo, ¿no? Eso es algo que experimenta un paciente. Y eso puede ser, para una misma patología, muy diferente en un paciente y en otro, ¿sí? Y bueno, no hay que acostumbrarse a vivir con dolor. Hay muchos tratamientos para llevar a cabo. Muchas veces uno trata el síntoma dolor puntualmente, pero muchas veces trata la comorbilidad que genera en el paciente el dolor, ¿sí? Depresión, ansiedad, insomnio, son 3 psicopatologías que están muy de la mano con el dolor y tienen tratamiento, y muchas veces tratando el dolor mejora el desarrollo
familiar y afectivo de ese paciente y mejora su desarrollo. ¿Y cuándo dirían ustedes que es el momento de consultar al especialista? Porque también hay gente que se aguanta el dolor, ¿no? Y que dice, no, ya me va a pasar, o me tomo algo, y se la aguanta. Digo, ¿cuándo es el momento? ¿Cuándo dirían ustedes? Bueno, mira, el dolor, como estaba diciendo Ignacio, viene a traernos una información. Esa información, para llegar, tuvo que pasar un proceso químico complejo hasta que experimentamos esta sensación de disconfort. Pero tiene que tener un sentido en sí mismo. Por ejemplo, si alguien padece una faringitis, le va a doler la garganta, tenemos el sentido de que hay un virus en ese momento que inflamó la garganta, va a cumplir un ciclo y eso se va a terminar. Tenemos que consultar cuando el dolor ya pierde ese sentido, ¿sí? O cuando el profesional que nos viene siguiendo considera que necesita una evaluación multidisciplinaria, donde necesita un abordaje más complejo del que se le está dando. Por lo tanto, dolores que se mantienen en el tiempo sin resolución, cuando los tratamientos iniciales no dan una respuesta a este malestar, es necesario ya un abordaje interdisciplinario como el que damos en la unidad de tratamiento del dolor de Fundación Integnus. Cuando la patología que originó el dolor ya fue resuelta, ¿no? También, es decir, muchas veces pasa con patologías banales, como una fractura, que el paciente resuelve la fractura y sin embargo el dolor perdura en el tiempo, o con patologías graves como un proceso oncológico, ¿no? Donde el paciente quizás no resolvió su proceso oncológico, pero está llevando a cabo el tratamiento y tiene dolor. Sí, es importante, por ejemplo, en mi caso que trabajo en equipo con el servicio de oncología de Fundación Integnus, sabemos que son pacientes sumamente dinámicos, que a lo largo del tratamiento y de la patología que ya está instalada como crónica, va a tener dolor de manera dinámica, o sea, por momentos puede que le duela algo en el cuerpo y por momentos eso calma y puede empezar otro tipo de dolores. Por lo tanto, es muy importante que ya ese paciente haya entablado un vínculo con la unidad de tratamiento del dolor porque va a consultar más de una vez, seguramente. Claro, y se me ocurría preguntar, digo, ¿cómo llegan a la unidad de diagnóstico y tratamiento del dolor? ¿Sí o sí tienen que llegar con una derivación o la gente puede pedir un turno directamente con ustedes? De las dos maneras. Llegan derivados de distintas especialidades. Por ejemplo, desde oncología, desde traumatología, desde reumatología, donde pacientes padecen dolor crónico sobre escenarios de otras patologías asociadas, por lo tanto es necesario el trabajo interdisciplinario, y también han llegado pacientes, y también es nuestra predisposición de recibir pacientes por demanda espontánea, que a lo mejor escucharon y saben que hay una unidad y que tienen una inquietud y quieren acercarse y hacer una consulta. Ahora está la persona que convive con un dolor, que se acerca, y también está su entorno, está la familia. ¿Cómo es el abordaje con ese entorno que convive con una persona con dolor? Ocurre mucho en muchas patologías, y ahora se me viene a la mente el síndrome de dolor regional complejo o enfermedad de SUDEC, que es un motivo de consulta muy frecuente en una unidad especializada en tratamiento del dolor, donde el paciente refiere que ya tiene problemas familiares, incluso de descreimiento de que padezca ese dolor, ¿no? El paciente a lo mejor tiene alguna manifestación cutánea en su brazo, en su pierna, en su mano, pero la patología que lo llevó a ese dolor ya desapareció completamente, una fractura, un traumatismo, y el paciente sigue refiriendo ese dolor tan intenso, ¿no? Y eso pasa mucho. Todo el entorno familiar se ve afectado y con discusiones y con problemas, porque hay un problema ahí en la creencia, ese dolor es real, no es real. En el entorno familiar y en el entorno médico también sucede, ¿no? En el entorno laboral, con los médicos laborales, ¿no? Hay un problema de hasta dónde eso es real, no es real. Bueno, ya sabemos acabadamente que el paciente que refiere un dolor tiene un dolor, ¿no? No es que lo refiere para sacar un beneficio económico. Y hay patologías que generan dolor y que generan dolor muy intenso, como el síndrome o enfermedad de SUDEC, y no tienen manifestaciones por ahí evidenciables en estudios de imágenes o en estudios de diagnósticos complementarios, y eso genera un problema bastante importante en el paciente y en el entorno familiar. Se aborda el entorno familiar, se aborda en la consulta clínica y se aborda también desde la psicoterapia, ¿no? La consulta compartida con la familia, con el entorno del paciente, con los amigos, con el entorno de contención de ese paciente. ¿Qué tratamientos ofrecen hoy desde la unidad de dolor de Fundación Integnus? Bueno, los tratamientos son muy amplios, tan amplios como las patologías que originan dolor, ¿no?
Hay una primera clasificación de patologías que sería dolor oncológico y dolor no oncológico. Dentro del dolor oncológico, el síntoma más importante, al que el paciente más le teme, uno de los primeros síntomas que aparece es el dolor, ¿sí? Entonces el paciente oncológico va a necesitar tratamiento especializado en dolor desde por ahí etapas tempranas. Pero también el dolor no oncológico es muy variable, desde migrañas hasta dolor lumbar, que a lo mejor es de lo más frecuente, ¿no? Entonces el tratamiento es tan variable como eso, ¿sí? Hay pacientes que llegan a la consulta con una psicopatología muy importante, que no duermen hace semanas por el dolor, que tienen mucha ansiedad, mucha depresión, y bueno, ahí habrá que ir con psicoterapia rápido, precoz y efectiva. Y hay pacientes que llegan a la consulta y uno le instaura un tratamiento farmacológico. Hay una variabilidad muy amplia de tratamientos complementarios, ¿sí? que algunos tienen más evidencia que otros, quizás científica, pero bueno, sin ningún lugar a dudas que la terapia física es muy importante también. Y bueno, y obviamente la terapia farmacológica, donde el tratamiento farmacológico es muy vasto, ¿sí? Hay muchas opciones terapéuticas. Y la terapia intervencionista, ¿sí? Donde hay muchas opciones intervencionistas para aplicar, desde cosas menos complejas, como, no sé, bloquear nervios, terapia neural, hasta cosas muy complejas, como ablacionar nervios con temperatura, con químicos. El espectro de tratamientos es tan amplio como el espectro de patologías que generan dolor. Claro, y en definitiva es que el oyente también se quede con esto de que si tiene dolor, que consulte, que hay un equipo interdisciplinario para acompañar, ¿no?, esta etapa y que no se la aguante. Exacto. Mira, justamente lo que nos está sucediendo en la unidad de dolor, o como lo siento yo, que es un lugar súper nutritivo y rico a nivel profesional, ya que está formado desde la unidad con 6 profesionales, 2 psicólogas, 2 médicos intervencionistas, 2 médicas clínicas, que a la vez trabajamos en forma de red con el resto de las especialidades de Intecnus, donde hacemos reuniones interdisciplinarias y presentamos los casos de nuestros pacientes, que en su mayoría son complejos y necesitan más de una mirada para lograr lo que queremos, el fin que tenemos, que es la reinserción del paciente en su vida cotidiana. Sabemos que el paciente que está atravesado por dolor crónico deja de hacer su día a día, claro, se encuentra limitado, y junto con eso es su familia, que necesita acompañarlo, cargándose de angustia y de ansiedad muchas veces, porque la función de ese paciente en la familia cambia. Entonces, todas nuestras energías están puestas en eso, en rehabilitar a nuestro paciente, en diagnosticarlo y utilizar las terapias que estén siempre a nuestro alcance y ofrecérselas para que él pueda volver a su vida. Compartimos este espacio agradeciéndoles a los profesionales, a la doctora Alejandra Canals, médica especializada en clínica médica, cuidados paliativos y tratamiento del dolor, y el doctor Ignacio Rosbaco, médico especialista en anestesia y posgraduado en técnicas intervencionistas para tratamiento de dolor crónico. Ambos miembros de la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento del Dolor en Fundación Intecnus. Fundación Intecnus. Ciencia al cuidado de tu salud.